Señores, vamos a agradecer muchísimo las llamadas y los mensajes que hemos recibido en cuanto a la participación del ingeniero Cuello, porque me dicen algunos que han entendido el problema, y que aunque el tema no ha sido muy halagador, pero por lo menos hemos entendido. Por otra parte, quisiéramos decir lo siguiente. Durante mucho tiempo, el dominicano común, sencillo, digamos ignorante, tuvo etapas de confusión en cuanto a viajar. Había personas aquí que cuando mataron a Trujillo no sabían la diferencia entre un pasaporte, un pasaje y una visa. ¿Entendía? Yo saqué mi pasaporte, yo me voy, ¿no? Pero usted necesita una visa del país que usted se va. Lo mismo ocurre con la edición de libros. Uno coge un libro, coge un periódico, ve un papel impreso y a veces el ciudadano común no sabe la diferencia entre un impresor, un editor y un autor. Y resulta que coincidencialmente, junto con un señor que trajo Pepín Corripio de apellido Pareja, Miguel Coco en Alfa y Omega, y Editora Taller, que fueron los primeros, habían otros editores, pero los que en los últimos años se han destacaron más, sobre todo José Israel, en un esfuerzo extraordinario, porque ser editor de libros en una empresa pequeña es realmente un problema. Nosotros queremos que antes de presentar a nuestro invitado, que es autor, José nos haga la diferencia entre el impresor, el editor y el autor. Bueno, el autor es el que escribe el libro. Ese es el autor. Y tiene sus derechos por haber escrito el libro. El impresor es el que imprime el libro. Simplemente se le llevan los originales y él levanta los textos, organiza las páginas y lo imprime. Ese es su trabajo, su parte. Y el editor es un elemento en el medio que circunstancialmente es el mismo autor. Por lo general en el país todavía los autores son sus propios editores. El editor es aquel que coge el original que escribe el escritor y los convierte en libro y lo comercializa a su riesgo. O sea, porque esa figura del editor en Estados Unidos han tomado una dimensión extraordinaria. Las grandes casas editoras, sin embargo, en República Dominicana no han logrado. ¿Es por el mercado? Fundamentalmente por el mercado. Y además un mercado atrofiado como consecuencia de los problemas idiomáticos. En el inglés hay 3 mercados de inglés. Cualquier autor escribe un libro en inglés. Cualquier autor. Cualquier autor que escriba un libro en inglés tiene 3 mercados posibles. El mercado inglés, que por sí mismo es grande, el mercado norteamericano, que es inmenso, y el mercado de Australia. ¿Y el mercado de Australia? Son 3 mercados, con los cuales hay que hacer contratos separados. En la lengua española... Sí, pero hay otro mercado, José. ¿Cuál? Un mercado de gente que lee inglés en toda parte del mundo sin que sean esos 3 mercados. Sí, pero compra la edición norteamericana, compra la edición inglesa o compra la edición australiana. Porque por ejemplo la India tú lo coges, sí, los sí. países La árabes, India por lo general trabaja con el mercado inglés. Porque fue el resto de Europa trabaja con el mercado inglés. Sí, el resto de Europa trabaja con el mercado inglés. Ahora en español, los españoles contratan un libro con cualquiera y consideran que esos libros hay que respetárselos en Santo Domingo, en El Salvador, en Argentina, en México, en Colombia. Esos 3 países tienen grandes mercados editoriales propios. En español. En español. Entonces ese problema del lenguaje no se ha podido diferenciar. Y eso da como resultado que ediciones locales de libros de gran trascendencia, como las que hicimos nosotros de Manuel Vázquez Montalbán sobre el libro de Galíndez y de Mario Vargas Llosa sobre el libro de La fiesta del chivo, que fueron ediciones nuestras como tales, porque participamos incluso en la producción intelectual de esos libros, no solamente en la mecánica editorial práctica, sino en la producción de los libros. Entonces eso
hubo que compartirlo con empresas españolas porque esos autores están amarrados en sus derechos allá. Justamente ahí. Cuando tú llevas unos originales a una casa editora, esa editora mira a ver si ese es un libro que se va a vender y que tiene mercado. Eso es lo primero que ellos ven. Por supuesto. Mira, ellos trabajan con editores, con autores y contratan a Julio Jacín, es un autor que se lee. Bueno, si yo te voy a editar un libro, pero fírmame este contrato en que todo lo que tú escribes es mío. Ah, como el mecena en pintura, ¿eh? Exacto. Ellos me desayunan y me comen y me almuerzan. Y no le dicen, yo quiero que tú me escribas sobre tal tema, que eso También, se va a vender. también. Se usa, ¿eh? Se usa mucho. Escríbeme sobre sexo. Hay otro personaje que aquí ni siquiera se mienta, que es el agente literario. ¿Qué es eso? El que trabaja con los autores y se los vende a los editores. Es como un corredor, una persona que detecta una labor valiosa de un escritor y se establece el enlace, el corretaje entre el editor. Vamos a ir a nuestro invitado. En el año 1979, nosotros nos dedicábamos a editar revistas médicas a diferentes asociaciones. Le editábamos... Mira ahí el doctor Heriberto Peter Bennett, entrevistado por nosotros. Hacíamos una revista propia que era El Médico Dominicano. Editábamos a Guarocuya Batista, Archivo Dominicano de Cardiología. Le editábamos a Hugo Mendoza, Archivo Dominicano de Pediatría. Y al doctor Huberto Bogardía, Archivos de Dermatología. Lo hacíamos en una Avedic 360, ¿verdad? En papel satinado, en blanco y negro, y eso era lo que hacíamos. Luego se nos ocurrió la feliz y nefasta idea, feliz para mí, nefasta, de adquirir una rotativa para disque hacer las revistas y terminó haciendo muchísimos periódicos medalaganarios ahí. Eso produjo que nosotros conociéramos muchísimos autores especializado, es decir, un país tan pequeño en que en ese momento 1000 libros era demasiado y creo que todavía hoy 1000 libros son demasiados. Hay muchos, para muchos autores sí. Nosotros editamos muchos temas. Nosotros editamos un bestseller de Toñito Salud, 500 ejemplares. Entonces la pregunta es la siguiente: esos editores como nuestro invitado el doctor Heber Stern, que se ha dedicado a escribir historia de la medicina. Doctor, ¿cuáles son ¿es un gusto o un negocio? Definitivamente un gusto. Es un gusto. Negocio nada. Esto es como los carros públicos de antes con mi propio esfuerzo. Sí. O sea, no tengo dos cosas. La revista El Médico es del 68, no del 79. No, el 79 fue cuando compramos la rotativa. Digo, y hablando de agente literario, ¿verdad, José? Los cuerpos. Ustedes mencionaban ahora agente literario. Y en estas investigaciones yo quería hacer un comentario que tal vez viene al caso. A Emil Ludwig, el famoso escritor, Trujillo le hizo llegar a través de un agente literario la petición de que escribiera sobre República Dominicana. ¿Sobre Trujillo? Sobre República Dominicana. Y una de esas cartas que yo tengo, él declina diciendo que tenía otra invitación para escribir sobre otro país a través de su agente literario. Sí. Ahora que tú mencionas los agentes literarios. Pues la revista El Médico Dominicano, sigan pasando, porque es que yo después de 10 años buscándola, la encontré en el Archivo General de la Nación. Eso es del hospital. Este es del hospital Dr. George, Nini Risi, esos son Luis Alán, el Dr. Hadlin, Pito Ponce, Juan Silva, ahí están, Caonabo. Esa revista que se comenzó a editar en el 68 y que está completa en el archivo, es el doctor Manuel Perdomo, el doctor Manuel Emilio Perdomo. Era ginecólogo. La maternidad del Seguro Social tenía su nombre. Y ahí están las portadas de las diferentes. De las primeras 12 el primero es el doctor de Filló, el segundo el doctor Moscoso Puello, el tercero Robert Reed. Exactamente. Ahí está el doctor Ligo Seara, Rafael Miranda, el doctor Miranda, el doctor George, el doctor Perdomo Tejada Florentino, Gautier, el doctor Salvador Begotier, Pedro de Marchena. Esas son las figuras que están ahí. Digan.
Doctor, a propósito del hijo. Tenía directorio de todas las sociedades de la época. El directorio de sociedades. No, y los temas que se tratan ahí le daba cabida a los laboratorios, a los conflictos entre los visitadores, los laboratorios, cabida a la Asociación Médica Dominicana. Es el primer. Los editoriales sobre los temas puntuales de la época. Hay un editorial por ahí, doctor, que dice, en caso de emergencia no me lleven al Darío Contreras. Exactamente. Hablaba de la medicina legal, del Colegio Médico Dominicano, de la Seguridad Social, años 68, 70, lo que era la medicina deportiva. Yo me quedé sorprendido de la cantidad de temas de los años 70 que hoy son los temas de actualidad y que ya se discutían ahí. El problema de los honorarios médicos, de los conflictos, Robert Reed en una portada, o sea, todos los temas que hoy son de actualidad ya estaban ahí. Ese es el doctor Rafael Miranda. Hay algunos temas que nosotros no llegamos a tratarlo porque quizás es el doctor Luis Eduardo Aybar. Hay algunos temas que era la otra parte de la vida del médico. Por ejemplo, Tejada era cardiólogo del primer grupo de México, pero Tejada tuvo que ver con el 59 y el 60, ¿verdad? Se lo llevaron del Gautier. Claro. El caso de Moscoso Puello, mucha gente no sabe que Balaguer era enemigo del doctor Moscoso Puello. ¿Tú sabías por qué, verdad? Sí, sé por qué. En el caso de los de Filló, mucha gente no sabe que son descendientes de Arzobispo Meriño. ¿Verdad? Bueno, hay un libro de Bernardo Siempre de Filló. Hay una. Bernardo de Filló escribió un libro sobre todo eso, lo trata. Sobre ese tema. Es decir, que usted consiguió las portadas de algunas revistas. Todas las revistas están en el Archivo General de la Nación, completas y encuadernadas. Bueno. ¿Quién la mandó allá? Yo mandaba cada vez que se editaba un número, le enviaba y tuvo un tiempo que no aparecía. Tuve 10 años atrás de Casá esa parece revista. que las encontró. Y ahí están todas las portadas, ahí te las traje todas. Y la verdad es que los temas son sorprendentes. Tú cumplías con la ley de mandar dos ejemplares. Yo lo mandaba a todas las librerías al Archivo de la públicas. Nación, al Senado. Exacto. Y a la Biblioteca Nacional. A todas las bibliotecas. Había directores de la Biblioteca Nacional que cogían los paquetes de libros sin abrirlos. Y lo botaban. No. Lo vendían en la Duarte para beber romo. Sí. Me llevaban a un librero de la Duarte. Dame 100 por ese paquetico que está bueno. Pero el Archivo General de la Nación tiene una sala preciosa con muebles en caoba ahora mismo, que es una sala de consulta exquisita con aire acondicionado. E incluso muchos editores de diarios digitales van y se nutren del Archivo de la Nación. Claro, doctor, funciona muy bien. ¿Cuántos ejemplares usted tiró del de 2 tomos? 500. 500. ¿500 un buen mercado? ¿O hay que...? Un mercado de sustentación. Sí, para recuperar la inversión algún día. Y no perder mucho. Exactamente. José, ¿cuál es el récord de tirada de los libros que más se han vendido aquí? De verdad. De verdad. Digo, yo hace días que me en varias de ediciones. eso, pero el libro que yo más vendí fue el de Prestor Castillo, El Masacre se pasa bien. Ajá. Creo que llegó como a 60,000 ejemplares. 60,000. Sí. Wow. Digo, ya hay lectura complementaria en las escuelas. Ok. Entonces muchos maestros, no todos, Sí. le ponen a los muchachos para que conozcan el tema de los conflictos dominicanos haitianos. ¿Quién editó Cosas Añejas? ¿Postigo o El Caribe? Mira, la primera edición de Cosas Añejas se hizo a finales del siglo XIX y poco tiempo después salió una nueva edición, en los principios del siglo XX, probablemente hecha por el propio autor, que tiene unas notas muy importantes. Ese libro se extinguió y luego en la era de Trujillo la Secretaría de Educación hizo una edición sobre la base de la segunda edición corregida por el autor. Lamentablemente las notas están detrás y las notas detrás se leen poco, se leen muy poco. Y hay correcciones del tema que son muy importantes, me voy a referir a una de ellas. Ahora bien, esa edición que hizo el Ministerio de Educación en los años 58, 57, por ahí, yo la reproduje en taller y se editó muchas veces y se sigue editando. Lamentablemente, editores inescrupulosos han prescindido de las notas
para sacarle, para reducir la cantidad de papel. Hay notas tan importantes como la de la matanza de las muchachas aquella que se llama Las Vírgenes de Galindo. Las Vírgenes de Galindo, que en la primera edición del libro aparece como, y se condenó a un haitiano, a dos haitianos por haberla matado, Sí. y tuvieron la pena correspondiente. Sin embargo, en la segunda edición, bajo control del autor, se establece que un soldado español en trance de muerte en La Habana, años después, confesó el crimen. Dijo, yo fui, y no solamente me siento mal por haber cometido ese crimen, sino porque otro pagó por mí. Eso está en las notas de César Nicolás Benson, que no todos las reproducen. José, a veces uno dice cosas en este programa y las generaciones caminan y no saben. Yo quiero que tú le digas al país, ¿quién era Marta Hennecker? Marta Hennecker. Sí. Marta Hennecker es una intelectual chilena muy importante, Sí, que escribió sobre qué. que estudió en la Escuela Normal Superior de París. Sí. Y luego, y además, se adhirió a la escuela de Althusser, un tipo que yo nunca entendí, un francés muy genial, que mucha gente le dio sobaco aquí, por ahí entran los libros. ¿Y en qué época vivió ella? Ella vivió de los años 60 en adelante y luego se fue a Cuba y allí casó con el amigo Barbarroja. Oh. Y él la presentaba así, aquí la teoría y aquí la práctica. Una pregunta final. ¿Qué obra ella hizo que fue motivo de tanta piratería y tanto texto aquí? Ella hizo un libro, no sé, un libro. ¿Eh? El ABC. ¿El ABC del comunismo? No. El materialismo. ¿Del materialismo? No, el ABC era de Buhari. Ella reprodujo el ABC también. Ajá. Ella hizo un ABC moderno. Sí. Es posible, porque Pero siempre aquí los se pirateó los mucho, cuadernitos de aquí se educación pirateó popular. mucho a Marta a Hennecker. Marta Hennecker todo, mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche, porque era el alfa y omega del conocimiento marxista. Ese era un El libro de principio y el texto. fin. Era Era libro de texto en las escuelas de sociología y de todo. Ella vive en Chile ahora. Bien, para seguir hablando con el doctor. Doctor, hay un fenómeno que José Israel lo conoce bien como editor y es que generalmente cuando se pare un libro, inmediatamente viene el deseo de seguir pariendo más libros. Sí. ¿Qué deseo le produjo la publicación de sus obras? Es decir, ¿qué usted quisiera escribir ahora? O por lo menos recopilar. No, hay varias cosas que estamos trabajando ahora. Ya. Sí. Estoy trabajando sobre un asunto de los médicos de Sosúa. Un tema que me interesa mucho, lo que pasó con los médicos que vinieron después Porque de la llegaron bolsa. médicos Sí. aquella vez. Sí. No fue Naón solamente, ¿verdad? No. Ese llegó mucho después. Pero hubo médicos muy interesantes como el doctor Klinger. Y se fueron a Nueva York. Algunos fueron a Nueva York, pero otros... Algunos murieron aquí. Sí. Y le permitieron ejercer. Sí. Ejercieron aquí durante algunos años. Es un caso interesante. Eso es parte de lo que estoy investigando ahora. Una cosa, a veces un autor especializado, como el caso suyo, se dispara y quisiera escribir sobre algo que no es medicina. ¿Sobre qué le gustaría escribir a usted? Sobre la ocupación militar americana. ¿En? Sobre el periodo de la ocupación militar americana. Del Del 16 al 23. Un periodo que me interesa mucho. que usted también. encontró algo Sí. buscando. Pero los temas de la medicina en esa época. No, No. de la medicina y del comportamiento social durante esa época me interesa mucho. Ajá. Sí, aparecen cosas muy interesantes. Cuando uno va buscando en historia, siempre encuentra cosas que interesan. Una cosa, y ahí van los dos. Realmente, la ocupación, todas las ocupaciones son Malas. son malas, pero Dejan es cosas cierto buenas. que ellos organizaron el país. Sí, claro, para su conveniencia, pero organizaron. En salud, por Es ejemplo, así, lo José. organizaron. Sí. Hay leyes vigentes todavía, Todavía. de la ocupación americana. Que no la han derogado.
La ley 173 que establece las ONG se hizo para la creación del club, del country club. Ajá, Una ley hecha a la medida de las necesidades de un club de golf privado, sin fines de lucro. Y de ella han colgado Todas las otras. todas las ONG habidas y por haber. Sí que puede haber algunas Organización. modificaciones, pero hay muchas que nacieron allá. Creo que ni siquiera se ha modificado. Es una orden ejecutiva Sí. del ¿Y ejército. qué le llamó la atención de la ocupación? Primero, la respuesta de los dominicanos frente a la ocupación. La respuesta valiente de mucha gente como Peinado, Logroño, que se enfrentaron, Enríquez, que sacrificó toda su fortuna, hasta su desgracia personal, frente a Pancho Enrique, ¿verdad? Frente a la ocupación. O sea, hay actitudes muy valientes que tal vez se han perdido en el tiempo y que es justo reconocerlas. ¿Hay paralelismo en las dos ocupaciones, la del 65 y la de...? De ninguna manera. ¿O son diferentes? Ninguna, De totalmente ninguna diferente. manera. La ocupación del 16 al 24 fue una ocupación muy trascendente en términos de que estableció una institucionalidad en la República Dominicana, en el aparato administrativo, que todavía perdura. Sí. Y que fructificó en la sociedad dominicana, porque resulta que la haitiana fue más larga. Y no fructificó. Y no fructificó. Porque fue hasta el 34 en Haití. Sí. Por ejemplo, Sí. el sistema de registro de tierra vigente en la República Dominicana, sistema Torrens, Sí. se introdujo en la ocupación americana. Ujú. En Haití no se pudo establecer un sistema de registro de la propiedad, que es fundamental para el desarrollo de una sociedad capitalista. ¿Y la ocupación haitiana, qué positivo tuvo? La de la República La del Dominicana. 22 años, los 22. Mira, Emilio Cordero, Michel, rompió el tabú de ese tema con un libro muy importante que se llama La ocupación haitiana, precisamente, o La dominación haitiana, no sé. Es un libro muy trascendente donde se establece metódicamente todo lo que significó la ocupación haitiana en términos institucionales. Recuérdate que Haití estalla como nación al amparo de la Revolución Francesa. Los colonos franceses en Haití se quieren amparar en la Revolución Francesa en principio para independizar a Haití de Francia. Y naturalmente Francia dijo, no, esto es una excepción. Todos los derechos humanos valen menos allá. Y lo dijo Napoleón. Y mandó el ejército a controlar a los colonos franceses, Por sus intereses. que eran los que estaban rebelados y que querían quedarse con ese pedazo. Claro. Ahora eso descompuso la sociedad haitiana y provocó la rebelión de los esclavos. Ahora bien, los esclavos pasan a este lado con la bandera de la Revolución Francesa. Era la bandera más elevada de los derechos y de la igualdad del ciudadano. En consecuencia, su efecto es muy positivo en la sociedad dominicana, porque la independencia efímera, por ejemplo, no condena la esclavitud, no la niega la esclavitud. Y ellos entran al país y liquidan la esclavitud. O sea, la esclavitud, para hablar de una ocupación haitiana. de una institución nefasta, la esclavitud se liquida aquí, cosa que no pudo hacer, y que no hizo Jefferson en los Estados Unidos. Bien. La esclavitud se elimina con Lincoln en Estados Unidos muchos años después. Nosotros vamos a hacer una pausa porque tenemos un mensajito aquí que nos piden algo que es imposible dejar de compartir. Es que el doctor Heber Stern nos hable de su especialidad. Bien, amigos, vamos a seguir hablando con el doctor Heber Stern. Y vamos a dividir la conversación en los doctor. Usted hablaba de la revista El Médico Dominicano. Y nosotros tenemos una secuencia que a veces se pierde en el tiempo. Yo, que nací en el 40, recuerdo perfectamente que a los 6 años yo tuve paludismo. Quien me trata el paludismo con un derivado de quinina fue un médico que toda la vida yo pensé que era médico. Se llamaba el doctor Jorge Garib. Ese señor iba al cercado, iba a las matas de Farfán, iba a un sitio que se llamaba Carrera de Yegua. Eran los 3 lugares donde él, a caballo, hacía medicina. Y él me decía,
yo no soy médico graduado. Pero él era un doctor y hacía las funciones del doctor. Cuando se instaló la pasantía médica, a ese lugar fueron dos médicos. El doctor Gil, que después fue cardiólogo del Gautier, pero antes fue el doctor Héctor Mateo, que en su libro conta su paso de médico sanitario del Cercado. De ahí se inicia un proceso de que usted recuerda que en cada provincia había un médico líder. El doctor Almanzar, que todavía está vivo en San Francisco, la mayoría de la gente nació con el doctor Almanzar, el doctor Cúnjar en Montecristi, el doctor Rojas en San Francisco de Macorís. En Santiago habían 2 o 3 íconos de la medicina, Jorge, Tallá, Pellerano. Pellerano. Doctor Pellerano. El doctor Pellerano, el doctor Valle, el doctor... Sí. Pero aquí Bueno, en Santo Domingo, el doctor Jiménez. como era la capital, usted tenía esa gente que están en las portadas. Sí. Pero también había un fenómeno raro. ¿Cómo era posible que haya sabios en una época en que no había investigación? Como el doctor de Filló y el doctor Peter. Gente que leía muchísimo, gente autodidacta, gente con un deseo de investigar. De Filló fue un caso extraordinario, Peter, pero no podemos mencionar a Betances. Luis Manuel Betances fue tal vez el padre de la hematología como se conoce hoy en día. Hay 4 Betances, 4 generaciones. Fue el primero que murió en Francia en el 1926, pero fue el gran precursor que nunca... ¿Y dónde se graduaban esa gente, doctor? Aquí en el el Instituto Profesional. Y luego se hacían doctores en París. Muchos iban a Francia. Sí. En esa época eran los médicos de París. El Instituto Profesional los graduaba de licenciado en Medicina y Cirugía hasta que en 1914 ya se crea de nuevo, se reabre la Universidad de Santo Domingo, que Ramón Báez abre de nuevo la universidad. Pero Betances fue el gran precursor de la hematología, instaló aquí el primer laboratorio moderno, posiblemente en América, y lo cerró porque el ayuntamiento, se lo cerró el ayuntamiento porque el público se quejó de que tener todas esas bacterias era peligroso y se fue a París y no volvió. Lamentablemente dolido por eso, sin embargo, para que tú veas lo que era la gente de esa época. En Francia lo quisieron hacer hombre grande, prohombre de la ciencia, pero debía renunciar a la nacionalidad dominicana y nunca lo hizo. Doctor, en el año 1968-69, José Israel en la Meriño, pues se ingenió para ver cómo se conseguía una prensa plana. Y creo que él y Carlos Dores trajeron una prensa plana y ahí se hacían unos pocos libros. Y a veces conseguían tripa de mascota, ¿tú te acuerdas, José? También. Y se imprimía sobre ese material. Nosotros hace 47 años iniciamos esa revista El Médico y se trataban problemas puntuales, específicos. ¿Qué le llamó la atención cuando usted oyó eso? Que son los mismos problemas de ahora. Terrible, pero cierto. Los problemas del cobro de los honorarios, los conflictos entre los profesionales, la situación pues con diferentes actores, cambios, pero es la misma situación en muchas cosas. Hemos adelantado mucho, definitivamente, no, pero hay temas nuevos, doctor. Hay temas nuevos. El tema de la investigación científica es un tema. Sí, definitivamente. O sea, aquí se está haciendo investigación científica, no solo cuantitativa, como esos casos que usted señalaba antes, de esos pioneros que podían hacer, no podían pasar de lo cuantitativo, de medir cuántos casos se produjeron de cada tipo y deducir de ahí. Sí. Pero hoy se hace investigación cualitativa. Se está comenzando. Y ha habido, eso es uno de los cambios grandes que vamos teniendo. Lamentablemente el médico dominicano tradicionalmente no ha escrito. Miranda lo decía, Aybar en su época también lo decían. El médico dominicano, los grandes médicos no han escrito. Nosotros vivimos también algo que está pasando ahora y es el reconocimiento de la especialidad.
En esa época era una transición. Usted sabe que la Asociación Médica tuvo un papel muy importante a la raíz de la muerte de Trujillo. Sí. Porque de ahí salieron médicos, pero también salieron, o sea, había mucha política en el gremio médico. Y también surgieron las sociedades especializadas. Sí. Entonces venía el problema de que los pediatras fueron los primeros que se organizaron. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones para que una persona sea miembro de la asociación? Dice, bueno, que tenga un currículum con un entrenamiento en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, que avale esa especialidad. Sí. Pero entonces había un problema. Al doctor Jorge, al doctor Santoni. Bueno, Santoni vino de Estados Unidos. Sí, pero esos que le decían, que sus pacientes le decían papá. Sí. Un grupo de pediatras que nunca salieron, pero que toda su vida el doctor Emil Caseacta, el doctor Chimbilo Ariza, es decir, que todo lo que vieron en su vida, entonces ellos decidieron, como miembros fundadores, hacer aquellos que tenían más de 5 años dedicados únicamente a esa especialidad. Sí. Entonces ahí fue que ahora eso surge, ¿usted sabe con qué? Con las clases universitarias, que quieren que los profesores tengan maestría. Sí. Entonces la pregunta es, ¿y el que tiene 20 años dando matemáticas en la UAS, necesita una maestría? Bueno, o el por que ejemplo, está dando medicina legal en la UAS desde hace 10 años. José, ¿qué debe ser? En los inicios de las profesiones, de los ejercicios profesionales, siempre hay ese tránsito. Yo recuerdo cuando se creó la Escuela de Economía en la Universidad de Santo Domingo, era Economía y Administración. Sí. Se emitieron decretos del Poder Ejecutivo dando currículum. ¿Por decreto? Por decreto se aceptaba que gente que tenía ejercicio profesional en la administración se le daba la licenciatura de equivalente a la de la universidad. ¿Quién le iba a discutir a Salvador Ortiz, por ejemplo? Como economista. Que sabía economía, que había ejercido como ministro de Economía del país brillantemente en una época. Era un mérito. Milton Mesina. Exacto. No, pero Milton Mesina, el hijo, sí. No, Milton Mesina se graduó en Estados Unidos. Ah. Sí. ¿Él fue que fundó el Banco Central? El primer gobernador del Banco Central. El primer gobernador fue Jesús María Troncoso, que fue el que trabajó con los extranjeros que organizaron el Banco Central. Y el segundo fue Don Lao, el hermano. Wenceslao Troncoso. Sí. Doctor. Milton Mesina en esa época fue administrador del Banco Reserva. Ya. Doctor, yendo a la especialidad, primero, el médico especialista, ¿cuándo surge? Es decir, porque antes, como usted decía, médico general, médico cirujano, clínico y cirujano. Esa división, ¿hasta qué año más o menos marcó una...? Digo, en nuestro país es relativamente tarde, pero ya en Europa, por ejemplo, desde el siglo XIX ya existía la diferencia y las especialidades. A medida que se concentran los grandes hospitales, comienzan personas o médicos a dedicarse solamente a un área y ya surge el especialista. Y esa famosa posición que tiene el gobierno americano, en que un médico, inclusive una dominicana fue jefa, sí. Médico cirujano de la Marina, es el director nacional de salud de Estados Unidos. ¿Qué lectura usted le da a eso? Bueno, tratando de organizar toda la estructura y regular todas las leyes. ¿Eso es disciplina? Sí, yo pienso que es organización y disciplina. Pero no es conocimiento, ¿verdad? Es más organización. El doctor Krupp, que operó a la siamesa de aquí. Sí. Pues son gente que tienen una estructura y lo que hacen es organizar. No tiene nada que ver, en mi opinión, con conocimiento, aunque lo tengan. ¿La farmacéutica fue creciendo al mismo tiempo que la medicina aquí en el país? ¿O una iba más? Sí, claro que sí. Y de hecho, pero por requerimiento de la... Por requerimiento del mercado. Parte de lo que hace la ocupación americana es cambiar la farmacopea francesa, que era la que usábamos porque todos los médicos de París trajeron todos los medicamentos franceses. La ocupación americana cambia y nos trae todos los patentados americanos.
que son los que se comienzan a usar en las farmacias. Los médicos los que vinieron de Francia traían sus medicinas. Claro, o tenían su era lo que recomendación. usaban. Era lo que sabían usar. Claro, o sea, si tú haces tu especialidad o tu carrera en un sitio, esos son los medicamentos que tú Y conoces. entonces el farmacéutico preparaba la fórmula que el médico le mandaba. Sí, claro, claro. O sea, incluso las recetas de la época tenían al final, se escribía, hágase según arte. Hágase. Según arte. Ah. O sea, tú le prescribías el producto y el farmacéutico sabía cómo mezclarlo, sabía qué orden poner los productos. Bien, yo tengo algunas diferencias con doña Ligia y con José Cuello, que acaba de decir que aquí hay investigación. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto en un país con las precariedades que hay aquí, usted puede pedirle a una universidad que investigue? O si es una investigación en algunas áreas solamente. Se está comenzando a hacer investigación, se debe hacer investigación. Nosotros podemos hacer investigación de muchos tipos. Hay una investigación que es muy costosa, que es investigación ya de nuevos productos, pero debe hacerse. Las grandes universidades americanas ganan mucho dinero con las patentes, con lo que descubren. Sí, pero hay con lo que también unos investigan. grandes donantes que Claro. dicen, yo quiero vivir más, y le dejan a la universidad su herencia, y cuando tú vienes a ver, encuentras una placa Claro, eso. en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Johns Hopkins que dice, este edificio Lo donó fulano, claro. fulano con la condición de que esos 100 millones de dólares se utilicen en investigación del cáncer de garganta. Sí, eso es una parte de la investigación, pero también en medicina está cambiando hacia la medicina basada en la experiencia. Cada vez, a medida que el conocimiento es más fácil de encontrar. O sea, antes hablábamos de los libros, pero en medicina hoy en día, cualquier estudiante de medicina coge un teléfono, una tableta, y se encuentra todos los libros. Toda la información está ahí. Doctor, pero esta información la puso alguien. Claro. Entonces la pregunta que yo hago, usted tiene ya más de 10 años de ejercicio profesional, ¿verdad? Un poquito más. Posiblemente tenga casi 20. Más. Más. Gracias, pero más. Bueno, si hace 47 años que yo hice la revista, no es nada que usted tenga 30. La pregunta es la siguiente, doctor. El hecho de reportar, yo he visto en mi carrera, coge los récords, 3.200 pacientes, para poner una cosa. Posiblemente usted tenga 10.000 pacientes. Esos 10.000 pacientes, el hecho de coger esos récords y reportar eso, ya es investigación. Claro que sí. Es un tipo de Casuística, investigación estadística es investigación. Sí, y es valioso porque es una primaria, experiencia. es la investigación primaria. Claro, y esa experiencia. Por ejemplo, ¿cuál es la presión promedio del dominicano? ¿Cuál es la temperatura del dominicano? Ya eso es una investigación. Ya es una investigación valiosa y no lo sabemos. Digo, doctor, yo le quiero decir una cosa. Yo le estoy preguntando algo que lo viví. Cuando nosotros hicimos nuestra tesis, la hicimos de prueba de tuberculina. Todo paciente que entró en 2 años al Gautier con fiebre, le hicimos una prueba de tuberculina. Resultado frustrante. Los resultados fueron igualitos que en todas partes del mundo. Qué bueno. Pero ya eso es un Qué resultado. valioso. Hay un error. Una tesis, por ejemplo, No que tiene que no estar comprueba es también válida. O sea, un resultado O que negativo ratifica. es también válido, porque lo importante de un estudio es que esté bien planteado. No significa que una cosa u otra sea malo, es que esté bien planteado. La investigación o el criterio de investigar debe inocularse en el médico. Es decir, usted a Desde el primer Samaná, momento. usted ir a Samaná y tomarle la presión a 500 samanenses de diferentes edades y apuntando que el que comió pescado con coco tiene la presión más bajita que el de San José de Ocoa, que vive en una montaña, y es su investigación. Bueno, ya no me lo segmentes así, que ya no, ahí podemos entrar en otro capítulo, porque ya eso es segmentado, ¿no? Yo te quiero decir una cosa con visión, o sea, con una investigación general, porque ya uno de los grandes errores es ese, ir a decir, yo investigué 5 personas, no, estamos hablando de estudios. No estoy hablando el origen era si realmente investigación implica dinero. Cuesta, pero no necesariamente. Yo creo que es más criterio de investigación. No tenemos que inocular en el estudiante, en el médico, el deseo de investigar y el criterio de investigar
y de formar nuestra propia opinión. Doctor, algo que no se habla porque no se puede hablar. Y si viene un laboratorio norteamericano y le dice, doctor Heber Stern, mire, estas gotas están en etapa experimental. Nosotros la estamos investigando para el glaucoma. Nosotros tenemos ahí 1000 frascos que se lo vamos a dejar. Úselo en glaucoma en dominicanos y repórtenos eso. Entréguele eso como una muestra a cada paciente y nos reporte los resultados. ¿Eso es posible que se haga en República Dominicana? Claro ¿O que sí. no se hace? Se debe hacer, pero bajo la regulación del CONABIOS y del Consejo Nacional de Bioseguridad, De bioética. de bioética, que debe ser aprobado, y cada centro, por ejemplo, la Clínica Oftalmológica de Santo Domingo tiene un comité de ética. Inclusive cosas que no se hacen allá. O sea, debe ser pasado por nuestro sedazo. O sea, cada institución tiene un comité de ética y hay una comisión de bioética para eso. O sea, cada país tiene que tener su regulación. Lo que tú no puedes permitir es que una cosa que no se hace en otro sitio se venga a hacer aquí. Doctor, ¿cuál es la enfermedad más común en los ojos de los dominicanos? La conjuntivitis, igual que en todas partes. Conjuntivitis. Sí. ¿De qué origen? Bacteriano es la más frecuente. ¿Cuál es la enfermedad quirúrgica más común? Pterygium, más que catarata. La uña. La uña. Siempre es quirúrgica. No siempre, no. Cuando entra más de 3 milímetros en la córnea, es indicación quirúrgica, o cuando el paciente tiene mucha ¿Hay molestia. forma de eliminar en principio ese tema sin cirugía? No. Se puede controlar con algunas gotas, pero no. ¿El láser no hace nada? En el pterygium no. ¿Qué uso importante tiene el láser en oftalmología? Muchos. Control de, primero en glaucoma, en cirugía refractiva y desde luego, en la retina. En tratamientos de diabetes, problemas retinianos, el láser es muy importante. Tiene mucho uso. Claro que sí. Muchos tipos de láser. ¿Desprendimiento de retina es muy común? No, no es muy común. Es una, ¿Catarata es muy común? Sí, claro. 60% de la población de más de 50 ¿A años. qué edad tiene- comienza? Ya de más de Sí, 50 sí, años. sí. Tiene algún grado de catarata. ¿Qué recomendación usted le hace a una persona de cualquier sexo a que se chequee su vista cada qué tiempo? Cada año después de los 35 años. Cada año. ¿Cada qué tiempo cambia la acomodación del ojo? La receta de los lentes, Sí. no hay un tiempo para eso. Los lentes no se vencen, como dice la gente. Uno se vence. Entonces, el lente ¿Cuáles puede son las cambiar. 3 edades más importantes del cambio de acomodación? No, yo no pondría edades. Yo pienso que un chequeo importante de la vista debe ser antes de entrar a la escuela, antes de comenzar a estudiar, hacia los 18, 19 años y hacia los 35. Esas son las edades que yo diría que debe hacer Cuando su usted ve examen siempre. un niño de 7 años con unos lentes, ¿qué le sugiere? Que se chequee todos los años. No, ¿qué tenía? Cuando usted lo ve sin examinarlo, ¿en qué piensa? ¿Astigmatismo? Lo más frecuente, depende. Tal vez la miopía es más frecuente, pero depende de la población. ¿Hay algún tipo de segmento laboral, de profesión, que implique más daño a la vista que otras? Lo que pasa es que hoy en día todo el que usa computadora tiene mayor riesgo, por ejemplo, de ojos secos. Y todo el mundo hoy en día usa computadora. Estamos viendo de hace tiempo una condición que se llama Computer Vision Syndrome, el síndrome de la visión de la computadora, que tiene que ver con el uso prolongado de cualquier tipo de monitor. ¿Qué es ojo seco? Ojo seco es una condición en la cual la película lagrimal que protege el ojo está disminuida en su calidad o en su cantidad. Doctor, yo recientemente fui sometido a una operación del brazo Sí. y el anestesiólogo Ya nos enteramos. me puso un lubricante, pero no me cerró los ojos. Y yo tuve una sensación de como estaba De arenilla. de vidrio molido. Ujú. ¿Qué es eso? Se queda. Ojo seco. Sí, ojo seco. Eso fue por cierto. Y es tan devastador. Claro, eso fue una queratitis, o sea, una inflamación de la córnea por el ojo seco. El ojo seco es muy desagradable y es muy frecuente. Andar en un vehículo con un cristal quillado que le produce cierto reflejo, intensificación de un reflejo de la luz del sol, ¿eso puede traer problemas a la gente? Molestias. El ojo está preparado para trabajar en cualquier circunstancia. Aún con mucho sol. Trabajar con mucha luz no daña el ojo. Ver, ¿cómo se llama? Ver televisión con poca luz no daña el ojo. Nada. esa Mirar cosa- el sol hace daño.
mirarlo de frente. No es recomendable, pero no daña el ojo. O sea, puede, desde luego, molestar y si es una luz muy intensa, puede incluso quemar el ojo en circunstancias extremas, pero no hace daño al ojo. ¿Qué pasa con el ozono y las radiaciones? En algunas circunstancias se ha demostrado que puede haber quemaduras en alturas altas. Por ejemplo, en Valle Nuevo, que estamos a más de 2.000 metros de altitud, ahí puede haber quemaduras por la altura, pero no una cosa frecuente. Pero tanto como una montaña. Sí. Está más cerca del sol. Claro, hay mayor quemadura por la radiación ultravioleta. Eso sí lo vemos. Doctor, los ojos son el espejo del alma. Cuando usted le hace un fondo de ojo a una persona, médico oftalmólogo, ¿qué otra enfermedad que no sea de su especialidad usted puede encontrar ahí? Bueno, desde la diabetes, problemas de hipertensión, problemas de una leucemia, problemas de falsemia. ¿Una leucemia cómo, doctor? Claro, la leucemia puede dar cambios en el fondo de ojo. Se ven unas hemorragias con un cambio blanco típico de la leucemia. Se ve cambios de la hipertensión. Se ve cambios, por ejemplo, en los hipercolesterolemias, la falsemia, la retinopatía diabética. Todas esas enfermedades producen cambios en el fondo de ojo. ¿Qué usted ve en un diabético avanzado en el fondo de ojo? De todo. De todo. La diabetes es una de las enfermedades más floridas en el ojo. Y de produce hecho, mucha ceguera. Sí, la tercera causa de ceguera en nuestro país es diabetes. Este es el mes de la diabetes, agosto. Ya lo hemos olvidado un poquito, pero todo diabético tiene el riesgo de quedarse ciego por diabetes. Debe Doctor, saberlo. cejas, pestañas y párpados, ¿tienen un papel importante en el ojo o esos Claro son que anexos? sí. Son anexos que protegen el ojo. Tienen la función de proteger la superficie del ojo de cuerpos extraños y son muy importantes. Pues si sentiste ese poquito de esa sensación por el ojo expuesto, imagina cuando cae algo en el ojo, la sensación que es un cuerpo extraño en el ojo. Es terrible, incomodísimo. Doctor, el espejuelo, el lente, tiene muchos años usándose. Sí. En la lentilla, el lente de contacto tiene menos años, pero ya hay muchos años. Sí. Y el tallar un ojo, que ustedes tienen unas máquinas que... El láser, sí. El láser. Y el lente intraocular también, en la cirugía de catarata. Esas tres cosas, ¿cuál ha sido? Uno ve que sigue, se parecen a los automóviles, que siempre tienen el guía a la izquierda, el pedal, el cambio. Realmente, ¿ustedes han tenido que rehacer esas indicaciones o ya eso está bien, esas son cosas bien establecidas? Va cambiando continuamente. La tecnología va... Pero el lente sigue siendo el mismo. Sí, pero la tecnología va cambiando. A medida que existen mejores materiales, a medida que conocemos más sobre tecnología, van apareciendo mejores lentes. O sea, un cristal de hace 10 años no tiene nada que ver con un cristal de ahora. La tecnología para hacerlo hace que veamos cada vez mejor. Yo me sorprendo cada vez que me traen un lente nuevo. Yo digo, pero ¿cómo es posible? Cada vez vemos mejor, más nitidez, porque ya estamos trabajando no solamente en lo que es puramente un efecto óptico, sino en los contrastes, en la capacidad de discriminación de la imagen, cada vez mejor. Doctor, hay un tema sobre el futuro inmediato, el problema de las células madre y su efecto previsible sobre los problemas de la vista. Sí. La gente se inquieta sobre eso. Yo creo que tiene futuro. Yo creo que es un camino que va a dar fruto en un futuro no muy lejano. ¿En oftalmología? En oftalmología. ¿En qué casos, doctor? En oftalmología se tiene experiencia hace muchos años. Hace muchos años nosotros comenzamos a hacer, en caso de pterigium, cuando se quitaba el pterigium, nosotros comenzamos a hacer implantes de membrana amniótica para proteger el área donde quitábamos el pterigium. ¿Y dónde buscaban la membrana amniótica? Se buscaban donantes. ¿En un banco de una mujer? No, de madre, ¿verdad? De membrana amniótica. Y eso... Diga lo que es tejido amniótico. Lo que protegía el feto en la placenta de una madre, pues se cogía esa placenta. Lo que rompe la mujer cuando rompe fuente. Sí, y se cogía esa placenta. Esa membrana. Y se utilizaba y se preparaba y eso se implantaba en el ojo y funcionaba muy bien. En vez del tejido. pterigium. Después de eso, por comodidad, pues se usaba el mismo paciente, se rotaba y funcionaba bien, pero hace años se comenzó a usar... ¿Qué efecto producía ahí, doctor?
que no volvía a salir el pterillium, Ajá. porque lo usábamos para evitar que saliera de nuevo el pterillium. ¿Y por qué? ¿Cuál es la etiología del pterillium? El pterillium es un crecimiento anómalo de la misma conjuntiva del ojo, que sigue creciendo hacia Entonces la es un córnea. tumor, No es un tumor. Es un crecimiento que se debería de tener pero todo crecimiento anómalo es excesivo, tumoral. vamos a decir excesivo, Ah. para no decir anómalo. Crece más de la cuenta. Y entonces se quitaba y para evitar que volviera a salir, que es el gran problema de la uña del pterillium, se ponía ese tejido. También tenemos experiencia con lo que se llama la deficiencia de células limbares. Otra entidad que existe en oftalmología que es muy molesta. También ahí hace años está usando células madre en esa entidad. O sea que en el ojo hay 4 células madres diferenciadas ya. Y eso es un tema que se está trabajando y que tiene ya un potencial real. Usted ha sido oftalmólogo en el Instituto de la Diabetes. Sí, claro. Porque la diabetes es una fuente de lesión al ojo. Sí, claro. Antes del ojo mismo, la diabetes es controlable por células madre. Hay poca experiencia con eso todavía, porque la diabetes es una afección de los vasos, es una angiopatía. Y la base fundamental de la diabetes estamos lejos de entenderla en su plenitud. Cuando se entienda eso, porque todo el problema está en que si logramos entender qué produce el daño inicial, podemos combatirlo. Hasta ahora con la retinopatía diabética nosotros podemos combatir los daños, Los efectos. pero a medida que vamos entendiendo más, vamos a poder llegar a eso. Yo pienso que cada día se entiende más y se puede combatir mejor. Y no es en el páncreas que está la etiología. Eso es parte del problema, pero como dicen los diabetólogos grandes, cuando se descubrió la insulina, se debió resolver el problema de la diabetes. Y no se resolvió. Y no se resolvió. Usted, como especialista, a las personas, tenemos gente que pasa hasta 8 horas al día pegado en una computadora por cuestiones laborales Sí. y después siguen en su casa por Claro. diversión. ¿Qué recomendación se hace en cuanto al uso de lentes y en cuanto a la distancia o precauciones que hay que tener en cuanto al uso de estos dispositivos? Eso es muy importante. Primero, que los lentes estén bien corregidos. Uno de los cambios que hemos encontrado es que pequeños defectos de la refracción, desde 0,25, que es un cuarto de dioptría, prácticamente nada, puede causar molestia a una persona que no está perfectamente corregida. Una distancia correcta, una iluminación adecuada y un ángulo de la pantalla que no produzca reflejo. De hecho, nosotros hace años que estamos trabajando en una cosa que se llama ergooftalmología, que es la oftalmología aplicada en el área de trabajo, que eso está en Europa perfectamente estudiado hace muchos años. Cosas tan sencillas como la inclinación que tiene la pantalla. Si esa pantalla te da reflejo, tú tienes molestias el día entero en el trabajo. También el brillo de la pantalla. Eso, o sea, una pantalla, un monitor, es una superficie reflectante. Ay, sí. Y la distancia a la que hay que tener, al alcance de la mano, 1 metro, 2 metros. La distancia que te sea cómoda. Ahí no hay una regla. Hay sugerencias de 13, pero debe ser una cosa que estés cómodo y que veas bien. La película antirreflejo en los cristales, ¿eso ayuda a evitar los daños? Es recomendable, pero no es absolutamente necesaria. Si tienes si no tienes reflejo en la pantalla, no hay necesidad. Igual que la protección esa de la pantalla que se usaba antes, ¿ves? Eso no funciona. Bien, señores, vamos a darle las gracias al doctor Heber Stern. Primero, porque nos trajo la revista El Médico. Segundo, porque le hemos sacado el jugo al doctor. Con mucho gusto. Hemos abusado de él. Y quisiéramos decir 2 cosas más. A las personas que a través del WhatsApp Del WhatsApp. se han sentido bien con la exposición sobre la bolsa que hizo el ingeniero Cuello, le vamos a decir que tanto la presentación del doctor Heber Stern será repetida el fin de semana, así como también los Que lo detalles. busquen en YouTube, en la Sí. cuenta de Revista 110, después del mediodía. Sí, queremos también decir una cosa, el ingeniero Cuello y yo competimos, tenemos una competencia y creo que le estoy ganando. A nosotros siempre nos votan de los medios, pero ya yo supero la cantidad de votadas de él. Pero de mejores escuelas nos han votado ambos. Mejores. Y nosotros, sí, pero nosotros decimos como aquel tonto que dice de que
Mientras más nos votan, más independencia tenemos. Yo no sé hasta cuándo vamos a tener independencia, pero nos acaban de votar. A partir del 15 no estaremos en radio, a partir del 15 de septiembre. Así es que Pero le se gané puede a con- José eso- con eso- estábamos empatados Eso ahí. por cuestiones de elegancia no se le dijeron por WhatsApp. Eh, Por cuestiones de elegancia eso no se dice por WhatsApp. No, de que eso fue a partir de personal. tal día usted no... Sí. Pero hay que decir que a partir de tal día es posible que estemos en otra Ah, emisora. eso sí, Ah, eso sí. Eso O sea, sí, de aquí porque- al 15 hay posibilidad de Porque enganchar. gracias a Dios, Corripio es un toletero, ¿verdad? Y entonces estaremos en HIJ. Siempre está jugando. ¿Tú crees que estaremos en HIJB? Sería una buena opción. Eh, Sería una buena opción. Sí, porque ayer fuimos a la Secretaría de las Fuerzas Armadas a ver si reproducían el programa. Y no es que es político ese programa. Ese programa La es voz de político. la Fuerza Armada. No, pero por ahí no me gustaría que saliera. No importa, donde quiera que nos den espacio. Lo importante es que la gente escuche la revista 110 que está por Coral, canal 8 y 39. Y a ustedes una pausa que volvemos en un momentito.